Esta es la historia real de un grupo de 18 multimillonarios rusos, ancianos que ostentan una fortuna combinada de más de 50.000 millones de yenes. Ellos vivían en la cima de la pirámide del poder en Moscú, una ciudad impregnada de un frío penetrante y una severa solemnidad. A lo largo de sus más de 75 años de vida, ni uno solo de ellos había puesto un pie fuera de Rusia para viajar hacia las tierras del hemisferio sur. Sin embargo, un día, tomaron una decisión que provocó una oposición feroz de sus hijos y nietos. Anunciaron que viajarían al Perú. Aquella era una tierra de la que solo habían escuchado rumores de ser un lugar caótico, caluroso y lleno de peligros. Las voces de protesta resonaron en sus mansiones. Abuelo, allí la altitud y el calor te dejarán sin aliento. Abuela, el tráfico en Lima es el peor del mundo y la comida es tan picante que no podrás ni probarla. Las quejas inundaban las casas de estas grandes familias, pero la terquedad de los ancianos con dinero de sobra era algo que nadie podía detener. Querían ver con sus propios ojos si el país de la amistad del que hablaba el mundo era solo publicidad engañosa o la más pura realidad. De Moscú al aeropuerto Jorge Chávez. Tras un vuelo interminable desde Moscú hasta Lima, llegaron a la 1:12 de la noche. Cuando la puerta del avión se abrió, lo primero que golpeó sus rostros no fue el frío glacial de su hogar, sino una masa de aire templado y húmedo, impregnado con el aroma de la brisa marina mezclada con el olor a tierra mojada. Para los rusos, acostumbrados a temperaturas bajo cero, este fue el primer contacto que los hizo vacilar. El líder del grupo, un hombre de 78 años, apretó con fuerza su bastón y frunció el ceño con desconfianza. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí?, murmuró suavemente en ruso. El primer resplandor de la hospitalidad peruana. Pero apenas cruzaron la puerta de llegada de pasajeros, el caos en sus corazones se detuvo. Lo que vieron no fue el desorden que habían imaginado, sino una fila de anfitriones peruanos vestidos con elegantes trajes de lana de alpaca fina, alineados con sonrisas radiantes. Al ver al grupo de ancianos, todos los empleados llevaron sus manos al pecho y asintieron con una reverencia respetuosa. Bienvenidos al Perú, es un honor recibirlos, dijeron con voces suaves y cálidas, como una melodía que brotaba del corazón. No era solo una bienvenida por deber, era la calidez auténtica de la cultura peruana, que muestra respeto y honor a los visitantes como si fueran familiares mayores que regresan a casa. El primer abrazo de amistad. El guía peruano, un hombre llamado Dante, se acercó con unos presentes de artesanía fina de filigrana y tejidos de colores vibrantes. Con sumo cuidado, como si tratara con tesoros invaluables, les dio la bienvenida personalizada. Una de las ancianas inhaló profundamente el ambiente. ¿Qué es este aroma?, preguntó. Era el olor del café recién tostado y el perfume de las flores locales que adornaban el recibidor. En Rusia, estas atenciones son raras y distantes en invierno, pero aquí las recibían gratis apenas llegar. La impresión inicial comenzó a romper los muros de hielo en sus corazones poco a poco. Sus miradas empezaron a cambiar al llegar a la zona de equipajes. Notaron algo inusual. El personal del aeropuerto de Lima organizaba las maletas con un orden impecable. Al ver que los pasajeros eran un grupo de personas mayores, los jóvenes trabajadores corrieron de inmediato a ayudarlos con el equipaje sin que nadie se lo pidiera. No hubo manos extendidas esperando propina ni prisas, solo sonrisas y un gracias, señores. El líder del grupo le susurró a Dante, ¿por qué sonríen tanto si tienen que trabajar tan duro a las 2 de la mañana? Dante sonrió y respondió con un tono sencillo, para nosotros, servir es una alegría. Cuidar de nuestros mayores es una bendición y un honor. Esa respuesta dejó al grupo en silencio por un momento. Para personas acostumbradas a un sistema capitalista frío, esto era algo que el dinero no podía comprar, el corazón humano. Una van VIP los esperaba en la puerta. El conductor no solo cumplió con su labor, sino que bajó corriendo para abrir la puerta y ayudar a una de las abuelas que caminaba con dificultad, cargándola casi en vilo con una suavidad asombrosa. Dentro, les había preparado toallas húmedas con aroma a muña y bebidas de chicha morada helada para cada asiento. Esa atención no fue solo un detalle, el frescor de la bebida y la fragancia de la hierba andina les devolvió la vitalidad tras un viaje de más de 20 horas. Lima, 2 de la mañana, la ciudad que nunca duerme. El vehículo salió del aeropuerto hacia el centro y las zonas costeras. El paisaje nocturno empezó a aparecer. A pesar de la hora, Lima vibraba. Las luces de los edificios y los carteles de colores iluminaban el camino. Algunos puestos de comida callejera seguían abiertos, con gente disfrutando de un caldo de gallina caliente. Era totalmente distinto a Moscú, que suele estar en silencio absoluto y oscuridad total por la noche. Una anciana miraba por la ventana con emoción, miren.
Esa mujer camina sola por la vereda con su teléfono en la mano, no parece tener miedo. Sí, a pesar de los rumores de inseguridad, Lima, a los ojos de estos turistas, desprendía una vitalidad acogedora y extrañamente segura. El hotel frente al mar y la bienvenida que se siente como volver a casa. Cuando la van giró hacia el lujoso hotel en el malecón de Miraflores, un establecimiento legendario, lo que les esperaba los dejó atónitos nuevamente. El personal de recepción no estaba detrás del mostrador, sino que esperaba en la puerta del coche. En cuanto se detuvieron, cada empleado saludó a los 18 invitados por sus nombres exactos. Bienvenido, señor Iván, pase por aquí, señora María. Llamarlos por sus nombres con una sonrisa sincera hizo que estos ancianos sintieran que no estaban de turismo, sino que habían regresado a casa, a pesar de ser su primera vez allí. Los pequeños detalles que derriten el corazón. En las habitaciones de los pisos altos, con vistas al Océano Pacífico reflejando las luces de la costa, había cestas de frutas peruanas sobre las mesas, mangos dulces, chirimoyas de pulpa blanca y lúcumas de color oro, junto con una tarjeta escrita a mano en ruso. Que tengan dulces sueños en su primera noche en Lima. Esta atención al detalle es lo que define la delicadeza peruana. El teléfono que pasó de las quejas a las sonrisas. El líder del grupo, que antes estaba ansioso, se dejó caer en la cama. Tomó su teléfono, pero no para llamar a quejarse con sus hijos como planeó originalmente, sino para hacer una videollamada a su hijo en Moscú. «Papá, ¿cómo estás?» «¿Es tan malo como te dije?», preguntó el hijo con preocupación. El anciano sonrió de medio lado, miró el mar y respondió: «Te equivocas por completo, hijo. Aquí hay una calidez que no puedo explicar. La gente te mira y te sonríe, no te observa con sospecha. Solo llevo 2 horas aquí, pero siento que me tratan como a un rey, y no por mi dinero, sino por ser un anciano. Mañana te cuento más, ahora déjame probar este mango, huele delicioso». La primera mañana antes del amanecer y el hambre que los llevó a la realidad. Al día siguiente, el sol de Lima los despertó antes de lo habitual por el desfase horario. El grupo estaba despierto desde las 5 de la mañana. Sus estómagos empezaron a protestar, pero el comedor del hotel aún no abría por completo. Dante, el guía, que ya esperaba en el lobby, propuso una idea desafiante. «Si tienen hambre, ¿qué les parece si experimentamos la verdadera vida peruana? No comida de hotel, sino los mercados de barrio y los puestos que los peruanos amamos». Los magnates se miraron entre sí. ¿Un mercado?, pensaron. En Rusia, esos lugares suelen ser fríos y funcionales. Pero el hambre ganó y siguieron a Dante. El tambo y el mercado que no eran como imaginaban. A pocos pasos, vieron los letreros luminosos de las tiendas de conveniencia que están en cada esquina. Al entrar, el aire acondicionado y el aroma a pan recién horneado los recibió. No era una simple tienda de abarrotes, era un arsenal de comida lista, empanadas calientes, sándwiches de jamón del país y una variedad de bebidas. Dante recomendó el clásico pan con chicharrón. El personal calentó el pan y el aroma de la carne dorada con camote llenó el lugar. «Esto es delicioso», exclamó una anciana tras el primer bocado. La carne crujiente contrastaba con la suavidad del pan, y todo por un precio ínfimo. En Moscú, ese dinero no alcanzaría ni para un café, pero aquí tenían un desayuno glorioso. Salieron de la tienda con bolsas llenas de bocadillos, como niños en una tienda de dulces. La magia continuó en el mercado de Surquillo. El lugar estaba lleno de vida antes de que saliera el sol. Aromas de hierbas, frutas y comida recién hecha flotaban en el aire. En medio de todo ese movimiento, vieron una escena de una paz asombrosa, la devoción de la gente local ante una pequeña gruta de la Virgen antes de empezar su jornada. Era un contraste de fe y bullicio que hizo que todo el grupo se detuviera a observar en silencio. Dante les explicó el concepto de la solidaridad peruana: «Aquí creemos que compartir es una bendición». Lo que ocurrió después fue una imagen digna de recordar. Los poderosos multimillonarios rusos, descalzos de sus prejuicios, observaban con respeto cómo los trabajadores compartían su pan y su fe. Sus ojos, antes endurecidos, se suavizaron al recibir la calidez de los saludos de los comerciantes en un lenguaje que, aunque no entendían, transmitía una bondad universal. Un incidente inesperado en la vereda. Mientras caminaban probando frutas y viendo los puestos de artesanía, ocurrió un accidente. Uno de los ancianos tropezó con un bache en la vereda, algo típico de la infraestructura urbana, y estuvo a punto de caer de bruces. Un grito se escuchó: «Cuidado, señor». Pero la voz no fue del guía ni de sus amigos, sino de un joven mototaxista que esperaba pasajeros cerca.
El joven saltó de su vehículo con una rapidez increíble y sostuvo al anciano justo antes de que golpeara el suelo. ¿Está bien, abuelito?, preguntó el joven con genuina preocupación mientras sacudía el polvo del pantalón del anciano, sin ningún rastro de desagrado, a pesar de que estaba perdiendo un cliente. El grupo, en shock, intentó sacar billetes de dólares para recompensarlo, pero el joven negó con la cabeza, sonrió ampliamente mostrando sus dientes blancos y dijo con sencillez: «No se preocupe, jefe. Los peruanos nos ayudamos. Tenga cuidado por donde camina, que la calle está un poco brava». Tras despedirse con un gesto respetuoso, volvió corriendo a su mototaxi. La pregunta que sacudió sus creencias. El anciano se quedó inmóvil mirando al joven alejarse. No aceptó el dinero. «Me ayudó porque realmente quería ayudar», murmuró. Sus hijos les habían dicho que este lugar era peligroso y que todos intentarían aprovecharse de ellos. ¿Era eso cierto? El pequeño incidente en la vereda imperfecta se convirtió en el punto de partida que derribó sus prejuicios. Las calles podían no ser tan lisas como en Japón o Europa, pero el corazón de la gente aquí era mucho más noble y hermoso. El siguiente desafío, el tráfico y el sabor que cambia vidas. El sol empezó a brillar con fuerza y el calor se hizo sentir, pero eso no detuvo la curiosidad de los rusos, ya activados por el café y los sándwiches de la mañana. Dante les avisó que la van VIP estaba lista, pero al salir del hotel se toparon con el enemigo más famoso de Lima, el tráfico en plena hora punta. La avenida Javier Prado era un mar de luces rojas. Los autos estaban detenidos como en un estacionamiento gigante. El líder del grupo suspiró profundamente, con gotas de sudor en la frente. En Moscú el tráfico es malo, pero esto parece un laberinto sin salida. Llegaremos a la Plaza Mayor antes de que se oculte el sol, se quejó irritado. Dante sonrió con calma: si usamos la van, nos quedaremos aquí atrapados. Pero tengo una opción especial, más emocionante y rápida. Los llevó hacia una fila de mototaxis y taxis tico de colores vivos. ¿Quieres que nosotros, multimillonarios, nos subamos a esas cajas con ruedas?, preguntó una anciana con los ojos muy abiertos. Pero al ver que nada se movía, no tuvieron opción. La aventura comenzó cuando los magnates, acostumbrados al cuero suave de sus limusinas, treparon a los asientos de las mototaxis. En cuanto arrancaron, el viento caliente golpeó sus rostros y sus peinados perfectos se desordenaron, pero lo que siguió fue una emoción inesperada. Los conductores, maestros de las calles, se filtraron por callejones estrechos donde los autos grandes no entraban, pasando por barrios antiguos donde las señoras cocinaban en la puerta de sus casas. Cada vez que el vehículo giraba bruscamente, el conductor los miraba por el espejo y decía: «Tranquilos, todo bien». El miedo se convirtió en risas. Uno de los ancianos empezó a saludar a la gente que esperaba el bus, y para su sorpresa, todos le devolvían el saludo con una sonrisa. «Miren, esta ciudad tiene vida», gritó el anciano. «En Rusia todos vamos encerrados en cajas de hierro con vidrios negros, pero aquí todos están conectados, incluso en el caos. Ya del infierno del tráfico a la delicia culinaria». Llegaron al centro histórico mucho más rápido de lo esperado. El tráfico dejó de ser un problema para ser parte de la diversión. El siguiente destino era lo que sus hijos les habían prohibido comer: la comida de la calle en el barrio chino y los mercados centrales. El aroma a sillar, ajo, especias y fuego envolvía el lugar. Dante no los llevó a un restaurante de lujo, sino a un local antiguo con mesas de plástico rojo que se desbordaban hacia la vereda. Una anciana susurró: «Será limpio», mientras echaba gel desinfectante compulsivamente. Pero entonces vio un adhesivo de la guía Michelin en el vidrio del local. «Michelin en un puesto de calle», exclamó asombrada. El primer plato llegó, un ceviche con su leche de tigre vibrante, ají limo y culantro. El líder del grupo, el más valiente, probó la primera cucharada. En ese instante, su rostro se puso rojo y empezó a sudar, pero sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No lo escupió, lo tragó y tomó la segunda cucharada de inmediato. «Es como una explosión», explicó con voz temblorosa. «Pica como el fuego, pero es ácido, salado y dulce a la vez. Nunca en mi vida probé algo con un sabor tan complejo. Nuestra comida rusa parece insípida comparada con esto». Luego trajeron un lomo saltado, con la carne humeante saltando del wok, y un suspiro a la limeña de postre. Los multimillonarios, acostumbrados al caviar y al vodka en vajilla de oro, terminaron peleándose por el último trozo de anticucho en una mesa de plástico. Olvidaron el calor, olvidaron el polvo, porque el sabor del Perú los había hechizado. El momento crítico, Alexei se desploma. Todo iba de maravilla,
entre risas y choques de cubiertos, cuando de repente, el señor Alexei, de 76 años y con antecedentes de hipertensión, sufrió un desvanecimiento. Su cuerpo se desplomó contra la silla, su rostro se puso pálido y se llevó la mano al pecho, luchando por respirar. El caos estalló. Sus amigos, presos del pánico, gritaban su nombre. Dante actuó rápido, lo sostuvo y chequeó sus signos. «Hay que llevarlo al hospital ahora mismo», dijo con firmeza. «¿Con este tráfico? ¿Llegará a tiempo? ¿Son confiables los hospitales aquí?» «Va a morir», gritaba uno de los rusos, dejando que los viejos prejuicios sobre los países en desarrollo afloraran como una ola. Pero lo que no sabían es que el Perú es un referente regional en turismo médico de alta especialización. Todo se movió como en una película de acción. Dante llamó a emergencias. En menos de 10 minutos, se escuchó una sirena, pero no era una ambulancia grande atrapada en el tráfico. Lo primero en llegar fueron 2 paramédicos en motocicletas de rescate, que serpentearon entre los autos y llegaron con agilidad asombrosa. Le dieron oxígeno y estabilizaron sus signos de forma sistemática. Poco después, llegó una ambulancia de cuidados avanzados totalmente equipada. ¿Llegada al hospital, un hotel de 5 estrellas? Cuando llevaron a Alexei a una clínica privada de prestigio en San Isidro, los amigos que lo seguían se quedaron confundidos en la puerta. ¿Nos equivocamos de lugar? ¿Esto no es un hotel de lujo? El lobby era inmenso, con suelos de mármol, arañas de cristal colgando del techo alto y el suave sonido de un piano tocando en vivo. No había una atmósfera deprimente ni el olor fuerte a desinfectante de los hospitales estatales de Moscú, solo orden, luz y una paz que les permitió volver a respirar. Un traductor de ruso en 2 minutos. Un recepcionista en traje los saludó en un inglés fluido y, al saber que eran rusos, apareció un intérprete de su idioma en menos de 2 minutos para facilitar la comunicación con los médicos. Los amigos de Alexei se miraron, sin poder creer lo que veían. La noticia del médico. El doctor a cargo salió con una postura segura y amable. Informó con voz clara, el paciente está fuera de peligro. Fue un golpe de calor mezclado con una ligera subida de tensión. Ya le hemos suministrado medicación y suero, y ahora descansa en una suite VIP. Los amigos de Alexei estaban en shock. ¿Tan rápido? En su país, solo esperar para un análisis de sangre podía tomar medio día, pero aquí el diagnóstico y el tratamiento se completaron en minutos, y con atención personalizada. La habitación del piso 15 que parecía una suite presidencial. Cuando subieron a visitarlo, su asombro se duplicó. La habitación era amplia, con sofás para los familiares, televisión de gran pantalla y una vista espectacular de los edificios de Lima. Una enfermera peruana entró a tomar la presión con una sonrisa dulce. «¿Le duele, caballero?», preguntó en voz baja antes de ajustar el suero con una suavidad extrema. Alexei, ya consciente, negó con la cabeza y dijo con voz quebrada, «Sus manos son tan ligeras. Ligeras como una pluma. Las enfermeras en mi país me pinchan como si quisieran matarme, pero usted me cuida como si fuera su propio padre». Una lágrima rodó por la mejilla del hombre endurecido, no por dolor, sino por la profunda emoción ante la ternura recibida. El costo que los dejó atónitos. Uno de los amigos susurró, «Un servicio así debe costar una fortuna, en Europa pagaríamos millones». Pero cuando llegó la cuenta, tuvieron que frotarse los ojos. Aunque no era barato como un hospital público, comparado con la calidad mundial, la rapidez y el trato de realeza, el precio era increíblemente razonable para ellos. Era 3 o 4 veces más barato que un tratamiento similar en Estados Unidos o Europa. El punto de inflexión del corazón. La enfermedad, que debió arruinar el viaje, se convirtió en el cambio más importante. Alexei, mirando el techo de su habitación, les dijo a sus amigos, «Saben, ahora entiendo por qué la gente del mundo quiere retirarse aquí. No es solo por el costo de vida o el clima. Es por una extraña sensación de seguridad. Seguridad de enfermarse porque sabes que habrá médicos brillantes y enfermeras con corazón que te cuidarán. Seguridad de perderse porque alguien te ayudará. Este país tiene un corazón inmenso». Esa noche, mientras Alexei se recuperaba, los demás regresaron al hotel con una perspectiva totalmente distinta. La Lima que parecía caótica y aterradora 24 horas antes, ahora les resultaba encantadora y acogedora. Pero el viaje no terminaba ahí, faltaba una última prueba, el contacto con el Perú rural y la cultura del compartir que los obligaría a abandonar toda su etiqueta de multimillonarios. Hacia las montañas del Cusco. Tras superar la crisis de salud, el grupo decidió dirigirse a su destino final siguiendo el consejo de Dante. Cusco, la tierra de los incas,
para conectar con el espíritu de la naturaleza. Eligieron un vuelo interno y, al llegar, lo que los esperaba no era un hotel de cristales, sino un resort integrado en el Valle Sagrado, rodeado de montañas verdes y campos de cultivo. El aire allí era tan puro que un anciano inhaló profundamente y dijo: «Este aire tiene un sabor dulce, siento que mis pulmones se están limpiando». Santuario de animales y una realidad distinta. La actividad principal fue visitar un santuario de conservación. En la mente de los rusos, la idea era ver animales haciendo trucos para entretenimiento. Dante aclaró: «Aquí no hacemos eso. Nos enfocamos en el turismo de conservación. Venimos a cuidar a los animales, no a que ellos nos diviertan». Ver a los cóndores y alpacas viviendo en libertad, sin cadenas, sorprendió a todo el grupo. De los trajes de lujo a la ropa de campo. Los guías les entregaron ponchos y ropas de algodón local. Estos magnates cambiaron sus trajes caros y relojes de 1.000.000 por ropa sencilla de campesino y caminaron descalzos por la tierra. Muchos se detuvieron un momento, luchando contra los hábitos de toda una vida. Su primera misión fue preparar paquetes de comida con hierbas y granos para alimentar a los animales rescatados. El líder del grupo, que solía dar órdenes a miles de empleados en Moscú, estaba ahora concentrado y en silencio mezclando granos con sus propias manos. Cuando una alpaca se acercó y tomó la comida con suavidad, una sonrisa amplia, de esas que casi nunca mostraba, iluminó su rostro. «Mírenla», dijo una anciana conmovida, «es tan grande y fuerte, pero tan increíblemente gentil». Una lección de poder y humildad. Una de las mujeres del grupo añadió con voz profunda, como hablando para sí misma: «Hemos pasado la vida persiguiendo el poder y la riqueza para ser los más fuertes, pero estos seres nos enseñan que la verdadera fuerza es la nobleza y la ternura». Ese comentario dejó a todos en un silencio que no era incómodo, sino de reflexión profunda. El clímax, el regreso a la infancia. El momento más intenso ocurrió cuando los invitaron a participar en una ceremonia de pago a la tierra y a ayudar en las labores de la comunidad. Los magnates rusos, que solían odiar cualquier rastro de suciedad, se miraron entre sí. Pero al ver la alegría de los lugareños, Alexei, ya recuperado, fue el primero en arrodillarse en la tierra. Sus amigos lo siguieron. Las risas resonaron en el valle mientras compartían el trabajo. Volvieron a ser niños, olvidando sus títulos, sus rangos y los números en sus cuentas bancarias. Solo quedaba la alegría, que es el corazón de la vida peruana. El incidente del camino y el agua del corazón. De regreso, en una pequeña carretera que atravesaba un pueblo andino, la van sufrió un pinchazo. Mientras el conductor cambiaba la llanta, los habitantes del pueblo salieron de sus casas. No salieron solo a mirar, traían algo en sus manos. Una mujer se acercó con una jarra de barro llena de agua fresca con hierbas y se la ofreció a los extranjeros. «Tomen un poquito, que el sol está fuerte», les dijo. Ellos no entendían el idioma, pero el gesto era universal. Otra familia trajo una fuente de papas sancochadas y queso fresco de la zona para que comieran mientras esperaban. El líder del grupo se sintió apenado e intentó sacar varios billetes de 100 soles para pagar por la comida y el agua. Pero la mujer rechazó el dinero de inmediato con una sonrisa y un gesto de la mano. «No, es para compartir. Somos familia, todos somos iguales», explicó el intérprete. Esa frase golpeó el corazón del magnate. ¿Somos familia? Eran extraños de un país lejano, pero los campesinos los veían como parientes. En el mundo de los negocios que ellos conocían, todo tenía un precio y cada servicio era un intercambio. Pero en ese pequeño pueblo descubrieron algo invaluable que sus 50.000 millones de yenes no podían comprar: la hospitalidad desinteresada. El agua del corazón que fluye sin esperar nada a cambio. El último día llegó más rápido de lo pensado. En el aeropuerto Jorge Chávez, el ambiente era totalmente distinto al del primer día. De la sospecha y el estrés habían pasado a una profunda nostalgia, como si sus corazones no quisieran marcharse. La despedida como si fueran parientes. Dante y el equipo peruano fueron a despedirlos a la puerta de salidas internacionales. Todos hicieron el gesto de respeto habitual, pero esta vez los 18 multimillonarios rusos no se quedaron mirando. Ellos también llevaron sus manos al pecho y se inclinaron, intentando decir la única palabra en español que habían practicado toda la semana: gracias. 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 El líder del grupo abrazó a Dante con fuerza, con los ojos llorosos, y dijo con voz quebrada pero clara: «Vine aquí buscando los errores de este país, pero descubrí que lo que estaba mal era mi propia vida. Había olvidado cómo ser feliz, cómo sonreír y cómo dar. Perú nos ha devuelto nuestra humanidad. Regreso a Moscú,
pero la calidez permanece. El avión despegó hacia el frío de Moscú, pero sus corazones seguían calientes. Al llegar a Rusia, ocurrió algo inesperado. Los videos de su viaje se volvieron virales. Sus nietos habían grabado momentos de los abuelos jugando en el campo, comiendo en puestos callejeros y riendo de verdad. Esos videos circularon por las redes sociales rusas y millones de personas quedaron atónitas. Lo que veían no era la imagen habitual de los magnates severos e inaccesibles, sino la de ancianos llenos de vida y alegría como nunca antes. Los comentarios llovían. ¿Es ese realmente el general Iván? ¿Sabe sonreír? ¿Qué magia tiene el Perú para que se vean tan felices? Quiero ir allí ahora mismo. Perú, a través de los ojos de este grupo, se convirtió en un paraíso para los rusos. No hablaban de los hoteles de lujo, sino del mototaxista que ayudó al abuelo, de la enfermera de manos suaves y de los aldeanos que les dieron agua gratis. De opositores a grandes patrocinadores. Alexei, quien antes se oponía al viaje, se convirtió en el mayor promotor. Anunció una donación personal para construir una nueva ala de pediatría en un hospital rural del Perú que visitaron. Y les prometió a sus amigos solemnemente, en 6 meses volveremos. Pero la próxima vez no iremos como turistas. Iremos a vivir allí, a nuestro segundo hogar. Conclusión del corazón. Esta es la historia de 18 multimillonarios rusos que descubrieron que el tesoro más grande no es el oro ni las acciones en la bolsa, sino la sonrisa y la bondad que se encuentran fácilmente en la tierra del Perú, un país que convierte a los extraños en familia en cuestión de minutos.